Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Procedimientos de Selección Competitivos en la nueva normativa de contrataciones públicas. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Síbil Fernández Córdoba, consultora de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Procedimientos de Selección Competitivos en la nueva normativa de contrataciones públicas. Adelante, Síbil. Muy buenos días a todos. Buenos días, Blanca. En realidad quisiera brindar mi saludo en principio de parte de la Dirección General de Abastecimiento y poder dar inicio a esta presentación que es sobre los procedimientos de selección. En realidad, primero quisiera empezar diciendo que, en efecto, han habido muchos cambios en la normativa respecto a los procedimientos y sé que hay muchas dudas al respecto de cómo van a funcionar los procedimientos de selección. Sabemos que la fase de selección es justamente aquella que los operadores utilizan más en el día a día. Entonces, aquí vamos a tratar de absolver la mayor cantidad de dudas que puedan haber sobre cómo va a funcionar a partir de ahora la fase de selección. Primero que nada, vamos a empezar de manera general indicando que hay algunos procedimientos que van a entrar, digamos, en vigencia todavía a partir de entre el año 2020, a finales del 2025 y principios del 2026. ¿Esto por qué? Porque básicamente hay procedimientos que dependen de la operatividad de la plataforma, en este caso el SEACE, que ahora forma parte de la Pladicop, que es la plataforma que tiene en conjunto, que integra a todas las plataformas del Estado, en este caso que tienen que ver con compras públicas. Entonces ahí, por ejemplo, en la Pladicop está el RNP, está los catálogos electrónicos, el SEACE y cualquier otro módulo, el plataforma de contratos menores que también se va a implementar y cualquier en realidad otro módulo, plataforma o sistema que contenga información sobre contratación pública. Entonces, el SEACE es una de esas herramientas. Y la implementación de algunos procedimientos de selección, específicamente aquellos que tienen las etapas de diálogo competitivo, precalificación y negociación, todavía van a estar en una segunda etapa. Asimismo, algunos procedimientos muy especializados, como los mecanismos diferenciados de adquisición para tecnologías sanitarias y también aquellos relacionados a las compras públicas de innovación, también van a estar todavía en una segunda fase de implementación. Pero en este caso vamos a tratar de hablar de absolutamente todos los procedimientos, cuáles van a ser sus requisitos, cuáles van a ser sus diferencias, ¿no? Pero sí es importante tener claro que a principios de la entrada en vigencia de la normativa, que es el 22 de abril, solo vamos a contar con un grupo específico de procedimientos, los cuales les voy a estar diciendo durante la presentación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. De acuerdo. Vamos a empezar con los conceptos generales. En el esquema del reglamento es muy importante conocer cuáles son los conceptos, ¿no?, que son los que caracterizan a los procedimientos de selección. Entonces, hay algunos conceptos nuevos, otros que ya conocemos, y la idea es que aquí vayamos un poco familiarizándonos con estos conceptos. Por ejemplo, uno por el cual han preguntado mucho es el anuncio de contratación futura. ¿Qué cosa es el anuncio de contratación futura? Primero que nada, es un medio para dar a conocer muy temprano a todos los potenciales proveedores que podrían estar interesados en el procedimiento de selección, ¿no?, que se va a convocar en algún momento del año.
Entonces, efectivamente, esto es una herramienta. ¿Cómo hago mi anuncio de contratación futura? Básicamente es una ficha que yo voy a publicar en la sede digital de la entidad y en la Pladicop en cuanto esté esa funcionalidad, pero en realidad podría ser en cualquier sede digital, la página web de la propia entidad, ¿no? En la que voy a publicitar con una ficha las características generales del procedimiento, ¿no? En una descripción general de lo que voy a convocar, de más o menos cuándo lo voy a hacer, qué es lo que incluye mi requerimiento de manera muy general, por ejemplo, van a ser aproximadamente tantos bienes de tal tipo, ¿no? Con plazos de entrega, estos plazos de entrega específicos, ¿no? Y eso lo voy a publicar en la página web de la entidad mucho antes que convoque el proceso. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que los proveedores sepan, oye, mira, las características de este procedimiento que está previsto en el PAC de la entidad, más o menos van a ser así, van a ser en esta fecha, y permite que los proveedores tomen conocimiento muy temprano de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que me permite esto para la entidad? El hecho de haber publicitado mi contratación, de haber tenido, digamos, esta gestión previa de anunciar a mis proveedores desde muy temprano que voy a convocar este proceso que tiene estas características para que los proveedores se preparen desde mucho antes, eso me va a permitir que mi procedimiento de selección tenga plazos más cortos. ¿De qué manera? En determinados procedimientos de selección, no en todos, en los procedimientos que lo permiten, van a poder, esos famosos plazos de 22 días hábiles que hay entre la convocatoria y la presentación de ofertas, va a poder reducirse, ¿no? Se va a poder reducir gracias a que yo en su momento publiqué mi anuncio de contratación futura. Hay un plazo mínimo para conseguir esta posibilidad de que mi proceso sea más corto, que es que este anuncio lo haya publicado con más de 40 días calendario de anticipación a la fecha de mi convocatoria. Si cumplo ese requisito, si por ejemplo yo soy una entidad que, digamos, en el mes de marzo, que ya más o menos sé todos los procesos que me se van a venir en febrero o marzo, ¿no? Hago el esfuerzo de hacer mi anuncio de contratación futura, de publicarlo, de dar una descripción del requerimiento y publicarlo y publicitarlo, lo que voy a poder hacer es que luego, cuando ya convoque mis procedimientos, estos procedimientos puedan tener plazos más cortos, ¿no? Y no los mínimos que te pide la normativa, sino que voy a poder convocar con plazos más cortos. Entonces, esta es la ventaja que te da el anuncio de contratación futura, pero en realidad su principal objetivo es que los proveedores tomen conocimiento temprano de esto que la entidad va a convocar, de alguna manera para poder fomentar la participación de más proveedores en los procedimientos de selección. Otro concepto nuevo en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas es el de evaluadores. Usualmente siempre han habido evaluadores, el más conocido que todos conocemos es el comité de selección, que ese se mantiene de acuerdo a la norma, está conformado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno de ellos es comprador público de la DEC y otro es un experto profesional con conocimiento técnico y experiencia en el objeto de contratación, ¿no? Entonces, se conforma este comité, se mantienen muchas de las características que actualmente tienen los comités, sus decisiones son a nivel colegiado, ¿no? Pero además se están incluyendo 2 nuevos tipos de evaluador. ¿Quiénes son? Empecemos por el oficial de compra. ¿Quién es el oficial de compra? Dentro de la dependencia encargada de las contrataciones, actualmente OEC, hay varios servidores y todos estos servidores, por definición de la norma, son ahora compradores públicos. Estos compradores públicos se supone que tienen las capacidades para poder dirigir y conducir por ellos mismos un procedimiento de selección. Entonces, cualquier servidor de la DEC puede ser designado oficial de compra dentro de un procedimiento de selección. ¿Qué va a hacer el oficial de compra? Básicamente, él va a ser el evaluador de ese procedimiento, ¿no? Él es el que va a determinar, va a hacer las bases, va a calificar las propuestas, él va a hacer todo ese trabajo correspondiente y él va a ser, digamos, el servidor responsable. Ahora, ¿lo va a hacer solo? No. Depende de la gestión de cada dependencia encargada de las contrataciones que se pueda asignar a un oficial de compra que tenga determinado equipo de trabajo que lo pueda apoyar en esto. Pero digamos que él es el principal responsable.
no necesariamente es el responsable de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones, o el jefe de logística, no. El jefe de logística puede determinar, por ejemplo, que dentro de ese equipo hay 2 o 3 profesionales que cumplen ciertas características, que conocen de contrataciones, que ya tienen tiempo trabajando en este tema, entonces son designados oficiales de compra en determinados procedimientos de selección. Por supuesto que estos procedimientos de selección que permiten que se designe a un oficial de compra en lugar de un comité, son los procedimientos de selección más sencillos, ¿no? Son los procedimientos de selección que en general son más cortos, no requieren tanto tampoco expertise técnico, por ejemplo, no porque, claro, se entiende que en este caso, si solamente lo va a hacer un servidor, entonces no es lo mismo, no se requiere tanto un comité, por lo tanto tienen que ser procesos más sencillos que estas personas pueden llevar por sí mismas, lo cual, como repito, no implica que dentro del marco de la gestión de cualquier órgano encargado de las contrataciones, el jefe de logística puede decir, mis 3 oficiales de compra trabajan con tal equipo, ¿no? Pero también podría ser uno solo. Podría ser, depender también cuántos procesos puede llevar un oficial de compra, puede llevar varios a la vez, ¿no? Dependiendo de si tiene equipo o no, eso ya depende de la gestión interna que tenga la entidad contratada. Pero básicamente sus funciones son las mismas que las de un evaluador. El último caso, el último tipo de evaluador es el jurado. El jurado son 3 o 5 expertos en el objeto de la convocatoria. Este es quizás el tipo más complejo, mejor dicho, implica que es el evaluador de los procedimientos de selección que tiene más complejidad a nivel técnico por su objeto contractual, ¿no? En este caso, tú lo que requieres es que aquellos que evalúen tengan un determinado nivel técnico, una determinada experiencia en el objeto de la contratación que les permita elegir la mejor propuesta. Entonces, el jurado es justamente para eso. Solamente se puede establecer jurados en determinados procedimientos de selección, también vamos a ver en cuáles, ¿no? Que tienen cierta complejidad técnica. ¿Cuál es la diferencia del jurado y el comité? Además de este tema que les digo, que es un evaluador mucho más experto, ¿no? En este caso, la diferencia básica es que el jurado hace su calificación de manera individual y no colegiada, como el comité. ¿Qué quiere decir? Que cada jurado experto va a dar su calificación técnica que corresponda a las propuestas y la suma de las calificaciones que dan los jurados, ¿no? Es la que va a determinar quién gana la buena prueba. ¿Y quién va a hacer el trabajo logístico, el trabajo de poner en el CAC, de hacer, digamos, el trabajo operativo? En este caso, la dependencia encargada de las contrataciones, a través de su representante, en este caso el jefe de logística, el jefe de abastecimiento, es el que a través, obviamente, del área correspondiente, es el que va a hacer lo que es la parte operativa del procedimiento de selección, en tanto que el jurado solamente va a ver lo que es la parte de evaluación específica técnica. Solamente va a hacer la evaluación de las propuestas a nivel técnico y cada uno va a dar una calificación individual de esas ofertas técnicas. Esos son los 3 tipos de evaluadores que se han previsto en el reglamento. Dependiendo del tipo de procedimiento de selección, se puede optar por uno u otro evaluador. Hay algunos tipos de procedimientos que solamente tienen una posibilidad, otros que tienen 2 posibilidades. Ahora la vamos a ver con más detalle, ¿no? Cuando veamos el listado de procedimientos de selección, pero esa es la diferencia entre uno y otro. Hablemos ahora del registro de participantes, que es otra novedad que también trae el reglamento en cuanto a los procedimientos de selección, En este caso, se están previendo 3 tipos de registro de participantes: lista abierta, lista cerrada y lista abierta con invitación. Lista abierta es el registro de participantes que hemos hecho hasta el día de hoy, que es que yo lo publico mi convocatoria en el CAC y todos aquellos proveedores que se enteran se registran y pueden participar en el procedimiento. Ese es el típico caso de una lista abierta. En la lista abierta con invitación, si bien es cierto, yo también lo pongo en el CAC y está abierto para que cualquier proveedor pueda registrarse, la entidad puede a su vez hacer invitaciones específicas a determinados proveedores para que se registren. Y en el caso de lista cerrada, es que solamente los proveedores que invita a la entidad contratante son los que se pueden registrar en y pueden participar en el procedimiento de selección.
Esta lista cerrada, yo sé que es algo controvertido, pero ahora vamos a ver que en realidad su uso está restringido a específicamente 2 tipos de procedimientos de selección, y cuando los explique van a entender por qué es que en estos procedimientos de selección no es que puedan participar cualquier proveedor que se entere, ¿ya? En este caso está muy restringido esto. Lo mismo en la lista abierta con invitación. La mayoría de los procedimientos de selección previstos, todos tienen lista abierta. Ahora vamos a ver otra de las diferencias que se han establecido dentro del reglamento, que es cómo haces la evaluación económica. Se han determinado 3 tipos de evaluación económica, pero en realidad son aquellas que ya existen en el día de hoy en la normativa actual. Simplemente se las ha clasificado de determinada manera, pero la lógica es la misma. ¿Cuál es esta lógica que estamos estableciendo? Primero, hay procedimientos que son de evaluación simultánea, ¿no? Otros que son de evaluación posterior y otros que son con lance. La simultánea, que es una evaluación económica simultánea. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación económica la hace simultáneamente a la evaluación técnica. ¿Cómo? Cuando el factor precio es un factor de evaluación. En ese caso es simultáneo, porque no es que tú primero calificas lo técnico y luego abres los sobres económicos, sino que todo lo haces la evaluación al mismo tiempo y le das puntaje correspondiente, y aquel que sume el puntaje mayor es al que se le otorga la buena prueba. En el caso de la evaluación posterior, ¿cuál es la diferencia? La evaluación posterior es, efectivamente, hago primero mi evaluación técnica y en las bases puedo determinar que, por ejemplo, solo aquellos que hayan cumplido determinado puntaje, a ellos les voy a abrir el sobre económico, a los demás no. No, a ellos se puede abrir la oferta económica. Entonces, esa diferencia es la que te da la evaluación económica posterior o simultánea. La última es una ya conocida, que es la que es con lances, que es básicamente la de la subasta inversa electrónica, ¿no? Que es los postores mejoran los montos de sus ofertas a través del sistema y la evaluación de los requisitos de calificación, ¿no? Se hace de manera posterior. Pero en principio es el que oferta menos es al que le otorgo la buena pro, que es la subasta. Este es el caso específico de la subasta inversa electrónica. Ahora sí, vamos a entrar a los procedimientos. Siguiente, por favor. Este es un primer grupo de procedimientos que son las licitaciones públicas. La licitación pública, ¿no? Esta sí va a entrar en vigencia a partir del 22 de abril, tal y como está aquí prevista. Estos procedimientos sí van a entrar en vigencia, ¿no? Se ha dividido de acuerdo al objeto contractual en varios tipos y tienen reglas diferentes de acuerdo al tipo de procedimiento del que estamos hablando. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no todas las mismas reglas para todos los procedimientos, para todas las LPs? Porque no todas tienen la misma complejidad y no todas requieren el mismo tipo de calificación ni el mismo tipo de evaluador ni las mismas etapas. No todas tienen que ser igual de largas. La complejidad del procedimiento depende, en este caso, de acuerdo al reglamento, de la complejidad del objeto contractual. No tanto ni siquiera respecto al monto, sino a las características específicas del mercado de ese objeto contractual, ¿no? Y determinadas condiciones que no necesariamente son el monto o que sea bienes u obras o consultorías. Entonces, ese es un poco la lógica. ¿Qué tipo de LPs vamos a tener a partir del 22 de abril del 2025? La conocida licitación pública de bienes, ¿no? De acuerdo a la ley de presupuesto, a partir de 485.000 soles, ¿no? En este caso, el anuncio de contratación futura, si es posible, es opcional, ¿no? Los evaluadores pueden ser el oficial de compra o el comité, permite elevar al OCE, ¿no? Al OS, perdón, y además la evaluación económica es de carácter simultáneo. Luego tenemos la licitación abreviada para bienes. En este caso, esta abreviada se utiliza para varios supuestos. ¿Qué supuestos? Primero, el que ya conocemos todo, que es el de la simplificada actual, que es cuando el monto de la contratación, la cuantía, sea menor a 485.000 soles. Pero además, se incluye en otros casos. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando los bienes están homologados. Ustedes saben que cuando un bien tiene una ficha técnica de homologación, ¿no? Puedes no usar el procedimiento largo que le correspondería por su monto de licitación pública
puedes hacer un procedimiento más abreviado porque ya la parte del requerimiento ya está fijo, porque ya está homologado. Entonces, en este caso, puedes hacer una licitación abreviada para bienes. Además, están los casos de bienes para rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y o desastres. Esto es en los casos en que, de acuerdo a la normativa, en el primer año que sucede la emergencia, tú utilizas la contratación directa que corresponde, que es la contratación directa por situación de emergencia, que en la norma se llama procedimiento no competitivo. Puedes contratar directamente porque tienes que atender la emergencia inmediatamente. Pero un año después ya no está en emergencia. Pero igual, como se entiende que probablemente sigue siendo algo muy importante, culminar, reconstruir, rehabilitar, porque esas son etapas de la atención y la gestión de riesgos, entonces se le da un procedimiento abreviado para facilitar a las entidades que puedan reconstruir, que puedan rehabilitar el puente de manera inmediata y no se quede eso, como ya ha pasado anteriormente, sin terminar de ejecutar, ¿no? ¿Qué otro caso utilizas la abreviada de bienes? Cuando es la segunda convocatoria de una LP de bienes o una LP de bienes especializados, ¿no? Y por último, lo utilizas también cuando se trata, específicamente para las empresas del Estado, cuando son insumos productivos de las empresas del Estado, ¿no? Esto es una característica que incluso en la norma actual ellos pueden utilizar procedimientos más abreviados para hacer sus contrataciones. Estos son todos los supuestos de LP abreviada de bienes. Cuando son la diferencia de plazos, que de repente seguramente las estarán preguntando, la LP de bienes, son los mismos que establece la normativa actual. La LP de bienes tiene un plazo mínimo de 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de ofertas, a menos que haya utilizado el anuncio de contratación futura. Y además, en el caso de la LP abreviada, los procedimientos abreviados tienen un plazo mínimo de 10 días. ¿No? Esos son los plazos que se están previendo en este caso. La LP de abreviada de bienes, como ustedes saben, no incluye una elevación al OS. ¿Cuáles son los evaluadores que yo puedo determinar? ¿Oficial de compra o comité? De acuerdo a lo que yo determine. No es posible aquí el anuncio de contratación futura porque obviamente es un proceso ya de por sí corto, entonces no requiere ese tipo de anuncio, ¿no? Y la evaluación económica también es simultánea. En el caso de LP de obras, ¿no? Este procedimiento sí va a tener, primero, está previsto para determinados tipos de sistemas de entrega. ¿Qué sistemas de entrega? En este caso, solo construcción, diseño y construcción, y diseño y construcción y operación y mantenimiento. Los dos primeros sistemas de entrega son aquellos que están regulados en el reglamento. El solo construcción es el sistema de entrega que hemos utilizado todos estos últimos años para ejecutar obras, que es, yo tengo mi expediente técnico y le encargo a un contratista que ejecute la obra. O sea, uno hace el expediente técnico y otro hace la obra. En cambio, en el diseño y construcción es que un mismo contratista hace el expediente técnico y ejecuta la obra. Ya, esos son los dos tipos de sistemas de entrega de obras que se prevén en el reglamento. Adicionalmente, se prevén otros sistemas de entrega, entre ellos el diseño y construcción, operación y mantenimiento, pero para el uso de este mismo utilizas un contrato estandarizado. Ya no está regulado en la norma, sino que solamente va a estar habilitado para aquellas entidades que en una primera etapa estén habilitadas para utilizar estos tipos de contratos. Luego tenemos lo que es la LP abreviada para obras. También se utiliza para los dos sistemas de entrega que se prevén en la normativa, ¿no? Que son solo construcción y diseño y construcción. Y bueno, la diferencia entre el LP para obras y la LP abreviada para obras es básicamente el monto. ¿Qué monto es? Para convocar una abreviada, el monto de este año es 5 millones. Tiene que ser menor a 5 millones para que yo pueda convocar una obra mediante una LP abreviada, ¿no? Mientras que si supera este monto, ¿no? Estaría convocando una LP para obras, una licitación pública para obras, ¿no? En el primer caso, una LP tiene elevación, tiene los 22 días hábiles que conocemos, la evaluación económica es posterior, y en el caso de la abreviada, no hay elevación al OS, pero sí la evaluación económica es posterior.
En la LP abreviada, los evaluadores son oficial de compra o comité, puedo determinarlo, eso se determina durante la estrategia de contratación que hace la entidad contratante, mientras que en la LP para obras, si es comité o bien jurado, ¿ya? Casi puedo utilizar un jurado que es uno de los nuevos evaluadores que les había comentado. ¿Qué otros casos utilizo una LP abreviada de obras? Adicionalmente a las que superan, a las que son menores a 5 millones, perdón. Una vez más, las obras relacionadas a rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencia y desastre. En el primer caso hablamos de los bienes necesarios para la rehabilitación y reconstrucción. Por ejemplo, pueden ser tractores o similares. En este caso estamos hablando de ya obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencia. Responden exactamente a la misma lógica que les había explicado. Durante el primer año yo puedo ejecutarlo. Adicionalmente a los casos de obras que no superen 5 millones, la LP abreviada se puede utilizar para obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencia a desastres, ¿no? Siempre y cuando se realicen un año después de la emergencia, porque en ese primer año, en realidad, lo que correspondería es hacer una contratación directa, ¿no? Posterior a eso, hay un procedimiento abreviado para facilitar que estas obras de rehabilitación y reconstrucción puedan ser convocadas, porque muchas veces durante la emergencia especialmente hay muchos problemas para lo que es la formulación del expediente técnico y poder realizar las convocatorias. Entonces, para evitar que estas obras se queden sin hacer, porque muchas veces logran prevenir eventos futuros de desastre, entonces es que se está facilitando y dando esta posibilidad en el caso de la SLP abreviada de obras. Adicionalmente, otro caso típico es la segunda convocatoria del EP de obras y del EP de obras con precalificación, ¿no? Que en estas segundas convocatorias también puedo utilizar una LP abreviada. En la LP abreviada puedo utilizar un oficial de compra o también puedo utilizar y designar a un comité, depende de lo que se determine, ¿no? ¿Quién lo determina? La autoridad de gestión administrativa en este caso, ¿no? O aquel a que haya delegado la función de la designación correspondiente, ¿no? No hay una elevación a o S en este tipo de procedimientos y la evaluación económica es posterior. Siguiente, por favor. Solo para mencionar que en todas las licitaciones públicas que mencionamos anteriormente, en todos la lista del registro de participantes tiene lista hábil. Quiere decir que cualquiera puede ver en el SEACE la convocatoria y registrarse como participante. Pasemos a lo que es el concurso público, ¿no? Estos son los procedimientos que sí van a estar vigentes para el 22 de abril de 2025, fecha en la que entra en vigencia la ley y el reglamento. ¿Cuáles son? El concurso público de servicios, el concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial, el concurso público abreviado y el concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyectos. Vamos a explicar cada uno de ellos. El concurso público de servicios ocupa todos los tipos de servicios que haya, ¿no? Incluyendo las consultorías, ¿no? Y se da cuando la cuantía es menor a 485.000 soles, de acuerdo a la ley de presupuesto. En este caso, el anuncio de contratación futura es opcional, quiere decir que sí lo puedo, si hago mi anuncio de contratación futura, puedo hacer que este procedimiento de 22 días hábiles pase a menor plazo, ¿no? Además, los evaluadores que puedo designar en este caso son oficial de compra o comité, si hay elevación al OS y la evaluación económica es posterior, ¿no? A diferencia de lo que estamos viendo que la licitación pública la evaluación era simultánea, en este caso es posterior, ¿no? También en lo que es el siguiente proceso es el concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial. Este concurso público está pensado para consultorías de obra, también esto incluye las consultorías de obra, y también para los servicios de mantenimiento vial. Los servicios de mantenimiento vial son aquellos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones convoca específicamente para ese tipo de servicios, que es un procedimiento que ellos ya tienen bastante experiencia y bastantes años ejecutando, ¿no? Un tipo de procedimiento. Y ¿cuáles son las características de estos procedimientos que van a ser para consultorías? Es en realidad un poquito más complejo que el concurso público de servicios y por eso se está considerando que
en este caso sí puede haber la designación de jurados, ¿no? Y no se permite la designación de oficial de compras porque se entiende que este proceso es un poco más complejo, ¿no? ¿Hay elevación al OS? Sí, y la evaluación económica es posterior. Y el anuncio de contratación futura, en este caso también se puede publicar, y si lo publico puedo recortar mis plazos y es opción. En el caso del concurso público abreviado, primero, que es un poco lo que conocemos, cuando no supere la cuantía de 485.000 soles. Si mi servicio o consultoría de obra no supera este monto, yo hago mi concurso público abreviado. Igualmente se utiliza para los servicios homologados, como explicábamos en el caso de la licitación pública abreviada. Acá se repite lo mismo, si mi servicio está homologado, puedo hacer un procedimiento abreviado, no necesito hacer un procedimiento largo, independientemente de la cuantía que tenga este procedimiento. Además está en los servicios o consultorías de obra para la rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias a desastres, que es el que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? La segunda convocatoria de un concurso público, ¿no? O también en el caso de los insumos usados por las empresas del Estado, que es lo que les comentaba, que es básicamente para las empresas bajo el ámbito de FONAFE, que pueden utilizar este procedimiento específico para poder, que están relacionados con su cadena productiva. Adicionalmente, tenemos otro tipo de procedimiento que es para la contratación de expertos y gerentes de proyecto, que también tiene de característica que es abreviado, ¿no? La diferencia abreviado es que no usas los plazos establecidos máximos. El plazo normal es 22 días hábiles entre convocatoria y presentación de ofertas. En los abreviados el plazo es menor, es de 10 días. Entonces, en este caso, en el caso de los expertos y gerentes de proyectos, estamos hablando, primero, ahí hay dos tipos. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son los evaluadores que habíamos mencionado en tanto que la entidad puede contratar tanto en el comité como en el jurado, ¿no? Dado que estos expertos no necesariamente van a estar dentro de, no necesariamente van a ser personal de planta de la entidad y tu tipo específico de procedimiento es tan complejo, tiene tales características que tú necesitas a un experto que realmente haya conocido a primera mano, tenga experiencia en el objeto de la convocatoria. Entonces, en este caso, para contratarlo, se le facilita a la entidad mediante este procedimiento de selección, que en los hechos, y lo van a poder ver cuando esté en la base estándar, es muy parecido a una convocatoria específica de persona natural parecido a un CAS o un procedimiento normal. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que básicamente tú lo vas a contratar a esta persona por su expertise, ¿no? Por la experiencia que esta persona ha tenido. Entonces, incluye etapas muy específicas, como por ejemplo la posibilidad de entrevista para asegurarte que efectivamente esta persona tenga cierto conocimiento técnico específico. Y claro, hay montos máximos porque su labor, si se dan cuenta, esto es para un tema muy específico, que es para ser evaluador, procedimientos de selección, ya sea como parte del jurado o ya sea como parte del comité, ¿no? En este caso, el monto máximo es 100.000 soles, ¿no? Va a depender, ¿puedo contratar un experto por varios procedimientos, para varios procedimientos de selección? Sí. Lo contratas, pones en los términos de referencia correspondiente que esta persona tengo en mi PAC tantos procedimientos y he decidido que esta persona va a trabajar en tal, y va a ser evaluador de estos procedimientos de selección. Entonces, lo contrato. Para esto, para uno o más, puede ser para uno solo, puede ser para varios, ¿no? Pero el monto sí se mantiene. En el caso de los gerentes de proyectos, son básicamente para los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, en los cuales sí requiere que haya una persona experta, ¿no? Que esté a lo largo de la ejecución del proyecto, pero no es lo mismo que un personal. ¿Por qué? Porque sí o sí, cuando termina el proyecto, esa persona ya, su razón de ser, estar en la entidad, desaparece. Entonces, no estamos hablando de una relación permanente, sino más bien estamos hablando de alguien que tiene una tarea específica, que es el gerente del proyecto que se está ejecutando mediante este tipo de contrato estandarizado. Entonces, como su labor va a estar supeditada a la duración de la obra, de la ejecución del proyecto, entonces se le contrata por todo el plazo correspondiente. Incluso hay posibilidad de hacer la renovación, porque acá la idea es que esta persona termine el proyecto y termine de ejecutar. Y también se da una herramienta para que las entidades puedan contratar a este tipo de gerentes de proyectos. Este procedimiento, obviamente, hay como la utilización de contratos estandarizados por parte de la entidad, está todavía, estamos todavía
se va a realizar mediante pilotos, ¿no? Se están trabajando los pilotos en este momento, entonces, mientras tanto, en realidad no es que se va a utilizar inmediatamente por todas las entidades, sino que se va a empezar poco a poco. En algunas entidades, que van a ser las que van a ser parte del proyecto, el piloto, van a ser las que van a poder utilizar los contratos estandarizados, mientras que en adelante ya se van a ir incorporando más entidades que van a ser habilitadas para usar este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque requerimos que las entidades vayan obteniendo determinado expertise, ¿no? Y porque ese tipo de contratos son contratos que tienen reglas muy específicas, en algunos casos muy diferentes a lo que siempre se ha estado ejecutando en el Perú. Entonces, la idea es que poco a poco los servidores públicos vayan obteniendo la experiencia necesaria. En este caso, todos los casos que les he mencionado son lista abierta, excepto este de aquí, de los expertos y los gerentes de proyectos, en el cual, si bien es cierto, puede ser abierto, la entidad puede invitar, por ejemplo, invito a varios expertos que yo sé que tienen experiencia en el tema para ver si es que están interesados en participar en el procedimiento de selección, ¿no? O a varios gerentes de proyectos que yo puedo decir, oye, estas personas tienen el expertise necesario, las puedo invitar a participar en el procedimiento. Independientemente de que, además, aquel que se entere también puede participar. Siguiente, por favor. Los otros procedimientos que tenemos aquí son algunos que ya conocemos, ¿no? La subasta inversa electrónica, ¿no? En el cual básicamente la característica es que se otorga la buena pro a aquel que oferte el menor monto, ¿no? A través de los lances que se hacen electrónicamente, no tiene elevación en el OS, no permite anuncio de contratación futura por su propia naturaleza, ¿no? Porque es un procedimiento que es corto de por sí. ¿Y quién es el evaluador en este caso? Un oficial de, ¿no? Acá no es comité, no es jurado, es un oficial de compra. Lo mismo sucede en la comparación de precios. La comparación de precios es bienes o servicios cuya oferta en el mercado es estándar, ¿no? Y también, en este caso, la EDGA también va a emitir un listado en el cual se puede dar algunos otros bienes y servicios que puedan ser utilizados y contratados mediante la comparación de precios, ¿no? Y la cuantía no puede superar los 100.000 soles, ¿no? En este caso, básicamente, tú vas a hacer una, en el caso de comparación de precios, sí es uno de los supuestos de lista cerrada. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a invitar directamente a al menos algunos proveedores, 3 proveedores, en los cuales para que me oferten, ¿no? Y coticen lo que estoy solicitando, y si el que acepta y cumple el requerimiento es aquel al que se lo otorgo. En este caso estamos hablando de una lista cerrada, ¿ya? Es uno de los pocos procedimientos que tienen en la norma la posibilidad de que tenga lista cerrada, ¿no? Es decir, la entidad simplemente invita a los que considere de acuerdo a la indagación del mercado, el interés del mercado que hubiera hecho, y a esos proveedores son los que invitan, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes que usualmente son de menor monto, son estándares en el mercado, entonces la idea es facilitar que la entidad pueda obtener lo que desee. Por último, tenemos el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. La característica principal de este procedimiento de selección es que el factor de evaluación que va a pesar más en este procedimiento de selección es la propuesta de diseño que se presente. Acá sí o sí va a haber un jurado, que es el que va a determinar esta propuesta de diseño, ¿no? Y además, a diferencia de la normativa actual, en la normativa actual esto solamente está para lo que es la elaboración de expediente técnico. Ahora estamos incluyendo que incluso puedes hacerlo para convocar una obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, ¿no? Esto es para fomentar también que se hagan buenas propuestas de diseño en las obras, ¿no? En este caso, el anuncio de contratación futura, si es posible, es opcional. Los evaluadores sí o sí son jurados. Hay elevación OS y la evaluación económica es posterior. Siguiente, por favor. Todos estos procedimientos que voy a mencionar en adelante todavía no van a estar vigentes al inicio ya de la entrada en vigencia en la norma, van a estar vigentes posteriormente. La licitación pública para bienes especializados, la licitación pública de obras con precalificación y el concurso público con precalificación. En este caso, en la licitación pública para bienes especializados, ¿cuándo es que la voy a utilizar? La voy a utilizar cuando mi sistema de entrega
de los bienes que estoy adquiriendo, sea llave en mano o llave en mano con mantenimiento. Si mi monto es mayor a 2 millones, voy a utilizar este tipo de procedimiento de selección. ¿Puedo tener anuncio de contratación futura? Sí, es opcional. El evaluador es comité jurado, hay elevación al OS y la evaluación económica es posterior. En el caso de la licitación pública de obra con precalificación, se va a utilizar en los sistemas de entrega solo construcción, diseño y construcción, operación y mantenimiento, siempre que la cuantía supere los 79 millones de soles. Solamente voy a requerir obras convocar una LP de obras con precalificación cuando la cuantía supere 79 millones de soles. Si no, convoco una LP de obras normal. En el caso de concurso público con precalificación, se utiliza para consultorías de obra, servicios de mantenimiento vial o servicio especializado de gestión de instalaciones, también cuando la cuantía supere los 2 millones de soles. En este caso, también el anuncio de contratación futura es opcional. El evaluador puede ser el comité o un jurado, hay elevación al OS y la evaluación es posterior. La evaluación económica es posterior. En todos estos procedimientos, el registro de participantes tiene lista abierta. Quiere decir que cualquiera puede participar. Siguiente, por favor. Otros procedimientos que también van a estar todavía más adelante, el siguiente año, son los procedimientos que tienen diálogo competitivo, ¿no? O negociación. Primero voy a tratar de explicar qué es un diálogo competitivo y qué es una negociación, cuáles son las diferencias entre ambos. En el diálogo competitivo, la entidad tiene que sustentar, ¿ya? Yo, entidad, voy a sustentar que yo, dado las características de lo que quiero, de mi necesidad, ¿no? No estoy en capacidad para definir yo misma el requerimiento, ya sea porque es realmente especializado, porque tiene elementos innovadores. Entonces, yo no puedo determinar por mí misma el requerimiento. Es decir, solamente estos procesos se van a poder iniciar mediante un requerimiento preliminar en el que básicamente lo que yo voy a expresar es la necesidad y la funcionalidad de lo que quiero tener. Pero ya las características específicas y cómo se va a conformar el requerimiento es justamente lo que se va a dialogar durante estas rondas que se van a realizar en el proceso. Es un proceso en el cual para cosas muy específicas, en este caso es para bienes altamente sofisticados, ¿no? Cuando cuantía supere los 2 millones, o para ejecutar obras con procedimientos con sistemas de entrega de integrada de proyecto o de alianza, ¿no? Que incluyan formulación, cuyos montos sean mayores a 69 millones de soles. Este procedimiento que les he mencionado se utiliza obligatoriamente un contrato estandarizado, ¿no? Entonces, este tipo de procedimiento, por sus características, de alta complejidad, sí o sí requiere un jurado, no tiene elevación OS, porque obviamente la idea es que tú armes el requerimiento conjuntamente con los proveedores que están participando, con los postores que están participando. Vas eliminando a los postores a medida que vas realizando las rondas correspondientes y se va cerrando el requerimiento, ¿no? Esto también, además, adicionalmente está lo que es la negociación, que eso es otro supuesto diferente. La negociación es la que se va a utilizar básicamente para los procedimientos que se van a hacer con contratos estandarizados, porque solamente se puede utilizar en obras que tengan los sistemas de entrega que requieren la utilización de un contrato estandarizado. En este caso, la integrada de proyecto o alianza, la gestión del diseño y construcción al riego y la gestión de diseño y construcción de agencia, independientemente del monto. En este caso, ¿qué es lo que negocio? Acá sí tengo mi requerimiento hecho, acá sí tengo mi proyecto, tengo claro qué es lo que necesito, pero lo que se va a negociar son las condiciones contractuales. Y eso es algo que se va a hacer entre todos los postores. Todos estos casos, cuando yo hablo de rondas de diálogo, rondas de negociación, todo se va a hacer en el SEACE y va a ser de manera transparente, de todo va a haber acta, y la idea es que esto sea la negociación, diálogo, lo que sea que se haga de manera transparente. Que la entidad no va a haber ningún tipo de secreto, todas estas reuniones, todos estos diálogos que se hagan van a ser transparentes. Lo único que se va a mantener en reserva, obviamente, es aquello que la normativa dice que es confidencial, ¿no? Por ejemplo, en temas de secreto comercial muy específicos que de repente sea necesario revelar durante la negociación. Todo lo demás es público.
La misma lógica se repite en el concurso público con diálogo competitivo, ¿no? En este caso, este concurso está pensado cuando, una vez más, requisito primero para hacer un diálogo competitivo, que yo sustente con el informe técnico correspondiente, que como entidad no puedo definir por mí misma el requerimiento. Segundo, tengo que ver qué procedimiento de selección, qué tipo de procedimiento de objeto contractual tengo. En este caso puede ser el ASISTE, que es la asistencia técnica especializada, el servicio especializado de gestión de instalaciones, el servicio de mantenimiento vial, que es el que me comentaba que hacía el MTC, y las consultorías de obra bajo el sistema de entrega de formulación y diseño, ¿no? En estos casos voy a utilizar un concurso público con diálogo competitivo. En estos casos las características son muy similares, ¿no? El LP con diálogo competitivo ni en la CPECO con diálogo competitivo se permite el anuncio de contratación futura, porque por la naturaleza del procedimiento, estos no son procedimientos cortos. Empezamos por el hecho de que yo voy a armar con los postores, después de un diálogo, de un diálogo competitivo, voy a armar el requerimiento. Obviamente no estamos hablando de un procedimiento que se va a hacer pues rápidamente. No, así les permitamos a las entidades hacer anuncio de contratación futura, no lo van a poder hacer en poco tiempo, porque la idea, ese es un proceso en realidad que sí toma su tiempo, porque justamente también es para temas muy especializados y muy específicos, no es para todo, ¿no? El LP con negociación sí hay, pero es opcional. Todos estos procedimientos, dadas sus características, todos tienen jurado y no hay elevación al OICE, ¿no? Siguiente, por favor. Otros procedimientos, estos ya son mucho más sofisticados todavía, que también no van a estar en vigencia inmediatamente, van a estar, incluso algunos de ellos requieren pilotos para poder iniciarlos, o sea, estos son procedimientos también muy específicos. Es la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. Este es un tema muy específico que lo convoca MINSA o los actores correspondientes al sector salud para tecnologías sanitarias, ¿no? Y tienen unas características muy específicas, por eso estamos hablando, este es el otro procedimiento que les comentaba que tiene lista cerrada. O sea, son dos, de todos los procedimientos que hemos comentado, los que tienen lista cerrada son la comparación de precios y este de aquí. En este de aquí, ¿por qué? Porque aquí haces una negociación directamente solamente con aquel que tiene los derechos, ya sea los derechos de comercialización o el fabricante de la tecnología sanitaria. No lo puedes hacer con nadie más, porque primero nominas, priorizas a determinada tecnología sanitaria. Esto no es que lo van a utilizar para todos los medicamentos ni nada. Esto es solamente para temas muy específicos en los cuales haya habido una nominación, un procedimiento en el que primero se hayan priorizado determinadas tecnologías, se haya determinado qué tecnología pasa a este tipo de procedimiento y se inicia la negociación de esto. Este procedimiento, una vez más, también por sus características, es un procedimiento largo, no es un procedimiento que se haga de manera rápida, ni va a ser para todas las tecnologías, ni nada, al contrario, es un procedimiento muy específico. En este caso también la idea es trabajarlo mediante pilotos, ¿no? Dadas sus características muy especiales. Otros casos similares son la compra pública precomercial y la asociación para la innovación, que son las dos procedimientos de selección amarrados a lo que es la compra pública de innovación, que es básicamente para la contratación de soluciones innovadoras que comprenden investigación y desarrollo, así como creación de prototipos en las primeras pruebas, en el caso de la compra pública precomercial. En el caso de la asociación para la innovación, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro procedimiento? Es que en el primer caso, lo que yo voy a contratar es la solución innovadora, básicamente la investigación correspondiente más la creación del prototipo. En tanto que en la Asociación para la Innovación, además de eso, yo voy a contratar ya lo que es la solución innovadora misma, ¿no? O sea, lo que haya salido de la primera fase. O sea, la Asociación para la Innovación se hace en dos fases, mientras que en la primera solamente me quedo con prototipo. En este caso es cuando la entidad, por ejemplo, requiere que algo se cree, que no existe en el mercado, exista, porque le interesa que exista. Un ejemplo puede ser de repente la cura para determinada enfermedad, por decirlo. No te interesa a ti comprarlo necesariamente, tenerlo tú. Necesitas que exista. Eso es tu interés es que exista. Necesito un nuevo satélite de tales características. Quiero que exista. Veo ya, luego el privado se encargará de repente de hacer la comercialización correspondiente, ya verá la persona con la cual se ha logrado crear esta innovación, ya verá cómo se comercializa, ¿no? Pero necesito que de repente los ciudadanos tengan acceso a esto que estoy comprando. Nada más, eso es mi interés. En cambio, en el otro caso, lo que quiero ya es
comprar esa solución, ¿no? Ya necesito eso yo como Estado para cumplir las finalidades públicas correspondientes. Siguiente, por favor. Eso sería todos la exposición. Yo creo que ha sido bastante larga por los que precisamente son temas bastante complejos, pero espero que hayan podido entender todo lo que se ha querido expresar aquí. Muchas gracias. Gracias, Sibyl, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Te comento la primera pregunta, Sibyl. ¿Cómo se puede detectar los documentos falsos de los proveedores? Todos los documentos en realidad están sujetos a lo que es el principio de presunción de veracidad. Todo lo que te presenta el administrado está sujeto a este principio. En realidad la entidad no es porque tenga alguna sospecha, no es que va a rechazar algún documento, ¿no? Esto pasa por un procedimiento de verificación posterior correspondiente en la cual se puede determinar si el proceso es falso o no. ¿Cómo lo puedo hacer? Si, por ejemplo, la carta dice que lo ha emitido tal empresa, le pregunto a esa empresa si efectivamente ha emitido ese documento. Esa es la manera más simple de hacer una verificación posterior de documentación. Siguiente pregunta. ¿Cuándo publicarán las bases estándar para los procedimientos en el nuevo marco normativo? La idea es publicar las bases estándar de manera previa a la entrada en vigencia de la ley y el reglamento para que las entidades y los proveedores puedan conocerlas y también puedan expresar las dudas que puedan tener al respecto. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con los responsables de logística que cuentan con certificación nivel básico? Entiendo que la preocupación un poco está relacionada con que si se está estableciendo determinados niveles, ¿no? Para cumplir ciertas tareas dentro de la dependencia que hará las contrataciones, en este caso para ser evaluador, según la norma requieres nivel intermedio, pero ese requisito es de implementación progresiva, no va a ser inmediato, ya va a ser todavía después de que OCE haya planteado su modelo de certificación, su nuevo modelo de certificación, y posteriormente, recién, es que se va a determinar que este requisito va a ser obligatorio. Mientras tanto, simplemente lo que tienen que hacer los servidores de la DEC es continuar capacitándose normalmente, ¿no? Todo se va a avisar con el tiempo debido para que puedan obtener los niveles que requieren para el trabajo que hacen. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los supuestos de procesos no competitivos y los supuestos de contratación por casos de emergencia? Los procedimientos no competitivos incluyen varias causales, entre las cuales una de ellas es la situación de emergencia. Y de hecho está en el listado de la ley en el que se mencionan todos los procedimientos de selección competitivo, pero el de emergencia además tiene una regulación específica que está en el capítulo de emergencias del reglamento, pero es una de las causales de procedimiento no competitivo. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios en los procedimientos de selección con la nueva normativa de contrataciones públicas? Bueno, es un poco todo lo que hemos mencionado durante esta exposición. La idea era poder hacer que la complejidad del procedimiento no dependa tanto del monto de este, sino de las particularidades, primero de las condiciones de mercado, de los proveedores y de lo propio objeto contractual. Ok, siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la nueva norma hereda la reserva de publicidad del valor estimado de la ley 30.225? Lo que te dice el reglamento es que cuando el valor estimado, la cuantía en este caso, no hay un valor estimado ni un valor referencial en la nueva norma, la cuantía, la entidad puede determinar si la hace pública o no la hace pública, ¿no? Eso es una determinación, excepto cuando esta cuantía es punto de referencia para las ofertas.
¿no? ¿Qué es punto de referencia para las ofertas? Es básicamente cuando en tu procedimiento de selección, que eso es para determinados objetos contractuales, has determinado que no puedes superar el monto de lo que vas a ofertar a determinado porcentaje de la cuantía, ¿no? Es eso básicamente. Ok, siguiente pregunta. ¿Los procedimientos de selección competitivos se realizan en atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor estimado o del valor referencial? Las condiciones para utilizar un procedimiento de selección y otro dependen básicamente de lo que está establecido en el reglamento, que es un poco lo que les he explicado el día de hoy. En algunos casos sí incluyen este tema del monto para utilizar uno u otro procedimiento de selección, pero lo principal es el cumplimiento de las condiciones que están relacionadas básicamente con las características del objeto contractual. Ok, siguiente pregunta. ¿Los nuevos procedimientos de selección ahorrarán tiempo o lo aumentarán? En realidad, la mayoría de procedimientos de selección, los plazos de los procedimientos de selección, los máximos de la LP, el concurso que mencionábamos, siempre es 22 días y esto es por acuerdos comerciales. Es un plazo que no se puede mover ni por ley. Entonces, ese plazo se mantiene. Lo que sí se está estableciendo es la posibilidad de acortar estos plazos mediante la utilización de la herramienta de anuncio de contratación futura que les he explicado, que en algunos procedimientos va a permitir que no sean necesariamente 22 días hábiles, sino menos. Ahora, ¿qué tan largo va a ser el procedimiento de selección? Va a depender mucho del tipo de objeto contractual que estoy utilizando, ¿no? Ya sea una LP o abreviada, o sea de repente algún tipo específico, o a más complejo mi procedimiento, de repente más largo va a ser el procedimiento de selección que voy a tener que convocar. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la estrategia de contratación con los procedimientos de selección? En la estrategia de contratación, básicamente lo que se va a hacer también es confirmar qué tipo de procedimiento de selección y qué modalidad voy a utilizar, ¿no? Por poner un ejemplo, de repente durante la estrategia de contratación me doy cuenta que de repente incluso en el PAC estaba convocado como LP y todo, pero veo que tiene una ficha de homologación aprobada. Entonces, ahí no le toca un LP, sino le toca una LP abreviada. Entonces, eso se puede confirmar, verificar durante la estrategia de contratación. Ahí también voy a determinar si requiero jurado, si requiero otras características, cómo va a ser la evaluación, todo lo demás. Sí. Ok, sí, gracias. Te comento la última pregunta. Si se encuentra en proceso de selección y ya se inscribieron postores y el área ejecutada verifica que no cumple el expediente técnico con el terreno, ¿se puede dar de baja el proceso? En realidad, ahí tendríamos una situación compleja porque en realidad esos requisitos, ¿no? Tendrían que haberse visto desde el principio en cuanto al momento primero que hiciste tu estrategia de contratación para poder convocar este proyecto o esta obra, ¿no? Si no, ahí corresponde lo que es la nulidad del procedimiento, no es algo que tú te puedas dar cuenta a mitad del procedimiento, en realidad es algo que tendrías que haber visto de manera previa. Si esa es la última pregunta, Blanca, entonces, primero que nada, agradezco a todos los que han podido escuchar este webinar, esta capacitación. Les agradezco mucho y espero que hayan quedado claros los conceptos que se han compartido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Sibyl, por tu participación en este evento. Bien, he de comentarles que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial 330-2021-EF/47. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este instrumento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad.
Esto, claro, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, los cuales son abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad. También incluye a la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Bien, agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Procedimientos de Selección Competitivos en la nueva normativa de contrataciones públicas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.